Las luces de advertencia parpadearon en rojo en el centro de mando. La comandante Lisa García se pasó los dedos por su cabello oscuro mientras observaba el mensaje entrante. La señal provenía del espacio profundo, débil e interrumpida. La estática llenó la mayor parte de la transmisión, pero pudo distinguir voces desesperadas. Bajo ataque, esclavistas, niños secuestrados. Necesito ayuda. Coordenadas adjuntas. Lisa reprodujo el mensaje 3 veces más. Cada vez apretaba más la mandíbula. La voz pertenecía al anciano Timán, líder de la colonia sapiriana en Tahiti Prime. Los sapirianos eran criaturas gentiles que vivían en ciudades submarinas. Parecían delfines azules altos que podían caminar sobre la tierra. 3 años atrás, habían sido el primer contacto de la humanidad con vida extraterrestre. Lisa agarró su dispositivo de comunicación. Comuníqueme con el capitán Jake Morrison. Prioridad 1. Al otro lado del sistema solar, el capitán Morrison estaba de pie en el puente de la U.S. Vengeance. La nave no estaba construida para la diplomacia. Era un destructor, pintado de negro con franjas rojas. Su casco mostraba cicatrices de batallas con piratas en las colonias exteriores. Morrison era un hombre alto de ojos grises que había visto demasiada guerra. Capitán, tenemos una transmisión de emergencia del comandante García, dijo la teniente comandante Kate Sullivan. Era la segunda al mando de Morrison, una mujer de cabello rubio corto y una inteligencia aguda. Morrison contestó la llamada. La voz de Lisa resonó por los altavoces. Jake, los sepirianos están en problemas. Alguien atacó su colonia. Tomaron prisioneros, incluyendo niños. El rostro de Morrison se endureció. Los sapirianos habían sido amables con la humanidad cuando otras especies alienígenas los advirtieron que se alejaran. Compartieron su tecnología y conocimiento libremente. Nunca pidieron nada a cambio, salvo amistad. ¿Cuánto tiempo hace?, preguntó Morrison. 3 días. La señal acaba de llegarnos. 3 días. Morrison sabía lo que eso significaba. El rastro se pierde, las pruebas se destruyen. Los prisioneros se trasladan a ubicaciones secundarias. Se giró hacia su tripulación. Sullivan, trace un rumbo hacia Tau Sati Prime. Máxima velocidad. Señor, no deberíamos esperar órdenes del comando de la Tierra. Morrison la miró con esos ojos grises. Los sapirianos pidieron ayuda. Se lo vamos a dar. La tripulación del Vengeance comenzó los preparativos de inmediato. En la enfermería, el sargento de primera clase Alex Turner revisó su equipo. Turner era un médico de combate de piel oscura y manos cuidadosas. Había salvado más vidas de las que podía contar, pero también había tomado otras tantas cuando era necesario. Turner creció en una colonia marciana, donde la vida era dura y la muerte llegaba rápidamente. Sus padres murieron en un accidente minero cuando él tenía 12 años. El ejército le dio un propósito y una familia. Ahora, a sus 35 años, era uno de los mejores médicos de campo de la Fuerza de Defensa de la Tierra. En la bodega de armas, la suboficial mayor Nina Rodríguez preparaba explosivos. Era una mujer menuda de feroces ojos marrones y manos firmes. Rodríguez podía fabricar una bomba con suministros de cocina o desarmar armas de uso militar con la misma habilidad. Rodríguez había perdido a su familia a manos de piratas hacía 5 años. Atacaron su nave de transporte mientras ella servía en otra. Para cuando regresó a casa, no quedaban más que restos y cadáveres. Se unió a la tripulación de Morrison porque cazaban el mismo tipo de monstruos. La venganza llevaba una tripulación de 87 hombres y mujeres. Todos se habían ofrecido voluntarios para esta misión. Todos conocían los riesgos. La nave era rápida, pero Tahiti Prime aún estaba a 4 días de distancia a máxima velocidad. Morrison llamó a su personal superior a la sala de reuniones. La sala era sencilla y limpia, con una gran mesa y pantallas murales que mostraban mapas estelares. Se situó a la cabecera de la mesa y observó cada rostro.
¿Qué sabemos del ataque?, preguntó Sullivan. Morrison activó la pantalla mural. Mostraba la última transmisión de Taeti Prime. La imagen era borrosa, pero podían ver ciudades aperianas en llamas. Grandes naves flotaban sobre sus cabezas, oscuras y amenazantes. Inteligencia dice que son naves del sindicato Corfac. Morrison dijo: los Korak son esclavistas. Toman prisioneros y los venden al mejor postor. Turner se inclinó hacia adelante. ¿Cuántos seerianos viven en esa colonia? Unos 200.000, en su mayoría familias con niños. La sala quedó en silencio. Todos comprendieron lo que eso significaba. Los Korak no solo se llevaban a adultos para trabajar. Se llevaban a niños para venderlos como mascotas exóticas o algo peor. Rodríguez intervino. ¿Cuál es nuestra misión, capitán? Morrison miró a su alrededor. Eran buenas personas, asesinos entrenados que eligieron proteger a los inocentes. Todos habían visto lo que los esclavistas les hacían a sus víctimas. Todos habían perdido a alguien por la violencia. Nuestra misión es simple, dijo Morrison. Encontramos a nuestros amigos. Los traemos a casa. Nos aseguramos de que quienes los secuestraron no vuelvan a lastimar a nadie. Sullivan abrió datos tácticos en su tableta. Señor, los Korak suelen tener naves de escolta. Puede que nos superen en número. Morrison sonrió, pero no era una expresión agradable. Los Korak nunca han luchado contra humanos. No saben de lo que somos capaces. Lo cierto era que la mayoría de las especies alienígenas encontraban a los humanos inquietantes. La Tierra estaba clasificada como un mundo mortal en las bases de datos galácticas. La gravedad era demasiado alta, el clima demasiado violento, los depredadores demasiado peligrosos. La mayoría de los alienígenas no podían comprender cómo algo inteligente podía evolucionar en tales condiciones. Pero Morrison y su tripulación sabían exactamente que habían creado esas condiciones. Habían convertido a los humanos en algo nunca antes visto en la galaxia. Cazadores pacientes capaces de rastrear presas a través de los continentes. Depredadores resistentes que nunca se rindieron una vez que encontraron un objetivo. Criaturas sociales que morirían por su manada sin dudarlo. La venganza saltó al hiperespacio con un destello de luz azul. Tras ellos, la Tierra se hizo más pequeña hasta desaparecer por completo. Delante se extendía, desconocido. Pero Morrison no estaba preocupado. Tenía fe en su tripulación y sus habilidades. En 4 días, el sindicato Corax descubriría por qué otras especies advertían contra cruzarse con la humanidad. Descubrirían que los humanos no solo provenían de un mundo muerto. Traían el mundo muerto consigo a donde quiera que iban. La caza había comenzado. 4 días después, la US Vengeance salió del hiperespacio cerca de Taeti Prime. El capitán Morrison permanecía en el puente, observando la pantalla principal con furia fría. El planeta ardía. «Dios mío», susurró el teniente comandante. «Sullivan, ¿qué hicieron?» El hermoso mundo azul que había dado la bienvenida a la humanidad 3 años atrás ahora estaba marcado por el fuego y el humo. Las ciudades aperianas, antaño cúpulas relucientes bajo las olas, se agrietaron como huevos rotos. La atmósfera se filtraba al espacio en finas corrientes. Los jardines orbitales que alimentaban a la colonia flotaban como trozos muertos y congelados. Los sensores detectan varias naves en órbita, señor, informó en Bobby Clark desde la estación de navegación. Clark era joven, apenas tenía 22 años, pero sus manos se mantenían firmes en los controles. Morrison estudió la pantalla táctica. 12 grandes naves flotaban en el espacio alrededor del planeta. Eran naves feas, construidas para el cargamento, no para la belleza. Los cascos de metal oscuro lucían las marcas rojas del sindicato Corfac. «Siguen aquí», dijo Turner desde su puesto en la estación médica. «Eso significa que no están terminadas». Rodríguez revisó su consola de armas. «Capitán, esas son naves de transporte de esclavos, grandes.
Pueden transportar miles de prisioneros cada una. Morrison sintió un escalofrío en el estómago. Si las naves seguían cargando, significaba que los apiranos seguían vivos allí abajo. También significaba que el tiempo se agotaba. Sullivan, llévanos en silencio. Usa el campo de asteroides como cobertura. La venganza fue diseñada para operaciones sigilosas. Su casco absorbía los rayos de los sensores en lugar de reflejarlos. Sus motores funcionaban en silencio cuando era necesario. Morrison había usado estas ventajas muchas veces para cazar piratas y asaltantes. A medida que se acercaban, la magnitud del desastre se hizo evidente. Las 3 ciudades principales del planeta quedaron parcialmente destruidas. Cuerpos flotaban en el agua envenenada alrededor de las cúpulas rotas. Pero peor que la destrucción era lo que podían ver en las pistas de aterrizaje intactas. Largas filas de seirianos esperaban encadenados. Guardias Korak, reptiles altos con escamas verdes y ojos crueles, los conducían hacia las naves esclavistas. Incluso desde la órbita, los humanos podían ver niños en esas filas. «Bastardos», murmuró Rodríguez. Sus manos se apretaron sobre los controles de la consola. Sullivan realizó un escaneo detallado de la zona. «Señor, leo unas 40.000 señales de vida en la superficie del planeta. Eso en una población de 200.000. Los cálculos eran terribles. O la mayoría de los zafirianos estaban muertos o ya los habían sacado del planeta». Morrison esperaba que fuera la segunda opción, pero temía la primera. Turner señaló la pantalla principal. Esa instalación cerca del Polo Norte muestra enormes señales de vida. Morrison mejoró la imagen. Se había construido un campamento temporal en el continente más grande del planeta. Edificios prefabricados rodeados de vallas de energía. Dentro, miles de zafirianos estaban apiñados como animales. «Es un centro de procesamiento», dijo Sullivan tras estudiar las lecturas. «Están clasificando a los prisioneros antes de subirlos a diferentes naves». Morrison ya había presenciado operaciones similares. Los esclavistas siempre organizaban su carga por valor. Los ejemplares jóvenes y sanos iban a una nave, los trabajadores cualificados a otra. Los ancianos y débiles a menudo nunca conseguían salir del planeta. El capitán Clark gritó: «Recibo comunicaciones cifradas entre la superficie y la nave líder. ¿Puede descifrarlas? Deme unos minutos, señor». Mientras Clark trabajaba en las comunicaciones, Morrison estudió la formación enemiga. Las naves Corfac eran poderosas, pero no estaban hechas para la guerra. Dependían de una fuerza abrumadora y una superioridad numérica para conseguir lo que querían. «Entendido», anunció Clark. «Hablan el lenguaje comercial galáctico estándar». Los altavoces del puente crepitaban con voces alienígenas. El software de traducción convirtió el áspero habla Corax al inglés. «Comandante Vestul, el último envío estará listo en 6 horas», informó una voz. «Bien. Los compradores se están impacientando». «¿Ya extrajiste los datos de ubicación de los líderes?» «Algunos, señor. Los pieles azules son más tercos de lo esperado, pero tenemos las coordenadas de 3 colonias más». A Morrison se le heló la sangre. Los Korak no solo asaltaban esta colonia. Usaban la tortura para encontrar otros asentamientos epirianos. «¿Y el cargamento especial?», preguntó Vestul. «Los jóvenes están asegurados en los Volabs. Las pruebas de drogas potenciadoras han comenzado». Rodríguez emitió un sonido parecido a un gruñido. El rostro de Turner palideció. Incluso los soldados más curtidos tenían límites y los Korak acababan de cruzarlos. Morrison había oído rumores sobre los Korak Volabs. Usaban biología alienígena para crear drogas potenciadoras para el mercado negro. El proceso requería sujetos vivos y causaba un dolor increíble. Ninguna especie civilizada permitiría tal investigación. «Señor», dijo Sullivan en voz baja, «la flota del Consejo Galáctico no llegará hasta dentro de 2 días. Si vamos a actuar,
Tiene que ser ahora. Morrison miró alrededor de su puente. Estos hombres y mujeres lo habían seguido a través de docenas de batallas. Confiaban en su juicio incluso cuando las probabilidades parecían imposibles. Lo más inteligente sería esperar refuerzos, seguir el procedimiento militar adecuado y solicitar permiso al mando terrestre. Pero Morrison sabía que en 2 días no habría nada que salvar. Rodríguez, ¿cuánto tiempo necesita para preparar las cargas de abordaje? 20 minutos, señor. Turner, prepare la enfermería para un gran número de bajas. Vamos a tener que atender a muchos apirianos heridos. Yo, Sir Morrison, me volví hacia Sullivan. Planifiquen el rumbo del ataque. Vamos a atacar con fuerza y rapidez. Sullivan dudó. Señor, nos superan en número 12-1. Esas naves tienen escudos y armas pesadas. Morrison sonrió, y su expresión no fue agradable. Kate, los Corach nunca han luchado contra humanos. No saben de lo que somos capaces. Lo cierto era que la doctrina militar humana era diferente a la de otras especies. La mayoría de las civilizaciones galácticas libraban guerras honorables con reglas y protocolos. Anunciaban su presencia antes de atacar. Ofrecían términos de rendición antes de abrir fuego. Los humanos habían aprendido la guerra de depredadores y presas. Usaban tácticas de emboscada, guerra psicológica y una violencia abrumadora. Otras especies la calificaron de bárbara. Los humanos la calificaron de efectiva. Todos a bordo. Les presento al capitán, anunció Morrison por el sistema de comunicación de la nave. Hemos encontrado a nuestros amigos. Están siendo lastimados por quienes se los llevaron. Vamos a evitar que eso suceda. Hizo una pausa, mirando el planeta en llamas que se extendía abajo. El enemigo cree que está a salvo porque tiene naves más grandes y más armas. Creen que tendremos miedo porque nos superan en número. Se equivocan. Somos humanos. No abandonamos a nuestros amigos. No perdonamos a quienes lastiman a niños y no perdemos. La tripulación respondió con una ovación que resonó por los pasillos de la nave. En la bodega de armas, Rodríguez armó los misiles más potentes de la nave. En la bodega médica, Turner preparó el equipo quirúrgico para operaciones de emergencia. En toda la nave, 87 humanos se preparaban para la guerra. Morrison echó un último vistazo a la pantalla táctica. 12 naves enemigas contra un destructor humano. Según cualquier cálculo razonable, la venganza estaba a punto de ser destruida. Pero Morrison sabía algo que los Corfac desconocían. Los humanos no eran criaturas razonables. Eran los hijos de un mundo muerto, y estaban a punto de recordarle a la galaxia porque eso importaba. Llévanos, Clark. Es hora de traer a nuestros amigos a casa. El ataque comenzó en la oscuridad. Mientras el Consejo Galáctico debatía las respuestas diplomáticas adecuadas en sus aposentos a años luz de distancia, Morrison dio la orden que lo cambiaría todo. Rodríguez, puedes ir. La jefa Rodríguez había pasado 2 horas arrastrándose por los pantanos tóxicos que rodeaban el centro de procesamiento de Corfac. La atmósfera tóxica, capaz de matar a la mayoría de las especies alienígenas en minutos, apenas la frenaba. La evolución humana en un mundo muerto le había proporcionado pulmones capaces de filtrar toxinas y una piel resistente a las quemaduras químicas. Yacía en el barro a 50 metros de la torre de vigilancia más cercana, observando a Corax durante siglos a través de su telescopio. Las criaturas reptilianas confiaban en su seguridad. Tenían sensores de movimiento, detectores de calor y escudos de energía, pero nunca habían planeado algo como lo de Rodríguez. La primera carga explosiva explotó bajo el generador principal. El campamento quedó sumido en la oscuridad mientras los sistemas de respaldo luchaban por activarse. En ese momento de confusión, Rodríguez activó 7 cargas más que había colocado durante su aproximación. Las torres de vigilancia se derrumbaron en llamas. La barrera de energía parpadeó y se apagó. Los paneles de comunicación chispearon y quedaron en silencio. En 30 segundos,
El Corfac había perdido todas sus ventajas tecnológicas. Fase 1 completada. Rodríguez susurró por la radio. La puerta está abierta. Sobre el planeta, Morrison observó cómo las naves enemigas reaccionaban al caos. Los Korak eran buenos aterrorizando a civiles indefensos, pero carecían de experiencia en operaciones militares. Señor, las naves enemigas están rompiendo la órbita, informó Sullivan. Están a punto de entrar para investigar las explosiones en la superficie. Morrison asintió. Tal como lo planeamos. Turner, ¿estás listo? El sargento Turner dirigió a un equipo de 20 marines hasta el planeta en cápsulas de sigilo. Las pequeñas naves estaban diseñadas para escabullirse sin que las redes de sensores fueran detectadas. Mientras descendían por la atmósfera, Turner revisó su equipo por última vez. Los marines llevaban una armadura que parecía primitiva comparada con la tecnología de otras especies. Sin escudos de energía ni campos de fuerza, solo placas de cerámica y tela reactiva que podía detener balas y absorber ráfagas de energía. Otros alienígenas se burlaban de la armadura humana, considerándola rudimentaria, pero funcionaba. La cápsula de Turner aterrizó en el pantano a 2 kilómetros del centro de procesamiento. A su alrededor, otras 19 cápsulas aterrizaron sin ser detectadas. Los marines se movían por el entorno tóxico como fantasmas, utilizando habilidades aprendidas en las condiciones más duras de la Tierra. La primera patrulla Corfac nunca supo que los golpeó. El equipo de Turner utilizó armas con silenciador y técnicas de combate cuerpo a cuerpo desconocidas en la Guerra Galáctica. Donde otras especies lucharon con honor y anunciaron su presencia, los humanos atacaron desde las sombras y no dejaron supervivientes que dieran la alarma. Contacten al Consejo Galáctico. Un guardia Korak moribundo logró susurrar en su radio: los habitantes de The Outworld están aquí. Pero su advertencia llegó demasiado tarde. Los marines de Turner ya estaban dentro del perímetro del campamento, avanzando hacia los recintos de los prisioneros con una eficiencia letal. En órbita, Morrison observó cómo las naves Corfac restantes formaban una línea defensiva. El comandante enemigo, Bestull, finalmente comprendió que no se trataba de un fallo aleatorio del equipo. Alguien estaba atacando su operación. Nave desconocida, identifíquese, llegó la transmisión desde la nave líder de Corfac. Está interfiriendo en una operación de salvamento legítima. Morrison casi rió. Operación de salvamento legítima. Así llamaban los esclavistas al secuestro cuando querían parecer legales. Soy el capitán Jake Morrison de la Fuerza de Defensa de la Tierra, respondió. Han tomado ciudadanos bajo protección humana. Devuélvanlos inmediatamente o aténganse a las consecuencias. Imposible, respondió Bestull. Los humanos son una especie primitiva de un mundo remoto. No tienen autoridad aquí. Morrison miró a Sullivan y asintió. Ella activó los sistemas de armas de la nave. La venganza había sido construida para luchar contra otras naves humanas, lo que significaba que poseía una potencia de fuego que las naves alienígenas no estaban diseñadas para soportar. ¿Quieren ver algo primitivo?, preguntó Morrison. Déjenme mostrarles lo que los humanos aprendieron luchando entre sí. La primera descarga de misiles tomó a la Corfac completamente por sorpresa. En lugar de las armas de energía preferidas por la mayoría de las especies, los misiles humanos llevaban ojivas explosivas anticuadas. La fuerza cinética atravesaba los escudos alienígenas como si fueran de papel. 2 naves Korak explotaron al instante. Una tercera perdió sus motores y comenzó a derivar hacia el pozo de gravedad del planeta. Las naves restantes se dispersaron presas del pánico, abandonando su cuidadosa formación. Imposible, transmitió Bestull. Nuestros escudos deberían haber absorbido esas armas. Sus escudos fueron diseñados para detener rayos de energía, respondió Morrison mientras disparaba a otra descarga. Los humanos usan armas cinéticas. Aprendimos a lanzar piedras antes de aprender a hacer fuego. En la superficie del planeta,
El equipo de Turner había llegado a los recintos de los prisioneros. Lo que encontraron allí dejó atónitos incluso a los soldados más curtidos. Miles de sapirianos estaban hacinados en jaulas apenas lo suficientemente grandes como para albergarlos. Muchos estaban heridos. Algunos, sin duda, morían. Pero peores eran los biolaboratorios que Rodríguez había descubierto durante su reconocimiento. Los científicos de Corfac utilizaban prisioneros sapirianos como sujetos de prueba para drogas potenciadoras. El proceso era lento, doloroso y, a menudo, mortal. Emergencia médica. Turner se comunicó por radio con la nave. Necesitamos a todos los médicos disponibles aquí abajo. Y Rodríguez, necesito esas cargas listas. Vamos a volar toda esta instalación. Turner comenzó a atender a los heridos mientras sus marines aseguraban la zona. El entrenamiento médico humano era diferente al de otras especies porque los humanos estaban acostumbrados a los traumas. La medicina de campo de batalla en la Tierra implicaba lidiar con heridas graves en condiciones terribles. Los zafirianos miraban a sus rescatadores con una mezcla de esperanza y confusión. Nunca antes habían visto a humanos en combate. Las gentiles criaturas acuáticas eran pacifistas por naturaleza, y ver a los humanos luchar era como ver desastres naturales con forma humana. ¿Eres real?, preguntó el anciano Timán, el líder zafiriano que había enviado la llamada de socorro original. Su piel azul estaba marcada por cicatrices de tortura, pero sus grandes ojos aún reflejaban inteligencia. «Somos reales», le aseguró Turner mientras atendía a los ancianos. «Heridas. Y estamos aquí para llevarte a casa». Sobre ellos, la batalla de Morrison continuaba con despiadada eficiencia. Las naves Corfac eran más grandes y estaban mejor armadas, pero luchaban como la mayoría de las especies galácticas, con reglas y honor. Anunciaban sus ataques, advertían antes de disparar y esperaban una cortesía similar de sus oponentes. Los humanos no luchaban con cortesía. Luchaban para ganar. Morrison aprovechó la gravedad del planeta para lanzarse como una onda alrededor de la formación enemiga, golpeándola desde ángulos inesperados. Apuntó a los sistemas de soporte vital en lugar de a las armas, obligando a las tripulaciones enemigas a elegir entre luchar o respirar. Utilizó la guerra electrónica para interferir sus comunicaciones, dejando a cada nave aislada y aterrorizada. Así no es como las especies civilizadas hacen la guerra, protestó Bestul durante una breve comunicación. La respuesta de Morrison se convirtió en leyenda entre las fuerzas humanas y alienígenas después. «Tienes razón», dijo. «Así es como los humanos libran la guerra. Querías ver de qué son capaces los habitantes de los mundos de la muerte. Felicidades. Estás a punto de convertirte en un experto». El curso de la batalla cambió por completo cuando el trabajo de demolición de Rodríguez llegó a su fase final. El centro de procesamiento estalló en una serie de explosiones cuidadosamente planificadas que pudieron verse desde la órbita. La explosión no solo destruyó las instalaciones de Korak, sino que también envió un mensaje claro a las naves que observaban. Los humanos habían venido por sus amigos, y nada les impediría llevarlos a casa. Mientras las llamas se elevaban hacia el cielo tóxico, Turner condujo a los primeros grupos de ceterianos rescatados a las zonas de evacuación. Los amables alienígenas se movían lentamente, débiles por el cautiverio y la tortura, pero vivos. Morrison miró la pantalla táctica y sonrió con tristeza. La mitad de la flota de Corfac estaba destruida o inutilizada. La otra mitad se retiraba hacia el borde del sistema. Pero el trabajo aún no había terminado. Sullivan, trace un rumbo de intercepción. No vamos a dejar que ninguno escape. Señor, ¿no deberíamos centrarnos en la operación de rescate? Los ojos grises de Morrison. Endurecido. Kate, estos bastardos tienen la ubicación de 3 colonias sapirianas más. Si los dejamos ir, volverán con refuerzos. La cacería estaba lejos de terminar. El comandante Bestul se retiró a su última fortaleza con la desesperación de un animal acorralado.
La fortaleza construida en la luna más grande de Taeti Prime había sido diseñada como una base inexpugnable. Un grueso blindaje, escudos de energía y sistemas de defensa automatizados protegían el complejo. En su interior, 50.000 prisioneros ceterianos esperaban aterrorizados. Nave humana, aquí el comandante Vestul. Llegó la transmisión desde la fortaleza. Les ofrezco condiciones para la rendición. El capitán Morrison se encontraba en el puente de la US Vengeance, estudiando el despliegue táctico. La fortaleza era realmente formidable. Atacarla directamente costaría vidas, tanto humanas como sapirianas. Un comandante razonable negociaría. Morrison no se sentía razonable. ¿Qué condiciones?, preguntó, sabiendo que rechazaría cualquier cosa que el Corfac ofreciera para el paso seguro de mis naves restantes a cambio de los prisioneros. Has dejado claro tu punto, humano. No hay necesidad de más derramamiento de sangre. El teniente comandante Sullivan miró a Morrison. Con suerte, una solución negociada salvaría vidas y seguiría el protocolo militar adecuado. Pero Morrison recordó los Volabs en la superficie del planeta. Recordó las cámaras de tortura y los niños sapirianos destrozados. Contraoferta, respondió Morrison. Ríndete incondicionalmente y me aseguraré de que tengas un juicio justo antes de que te ejecutemos. El canal de comunicación quedó en silencio durante varios segundos. Cuando Vestul volvió a hablar, su voz transmitía una rabia apenas contenida. ¿Te atreves a amenazarme? Tengo en mi poder a 50.000 de tus preciados amigos de piel azul. Ataca esta fortaleza y todos morirán. Morrison sonrió, pero era la expresión que podría tener un tiburón. Vestul, estás pensando como todas las demás especies de la galaxia. ¿Crees que los humanos valoran las vidas individuales por encima de la misión? Te equivocas. La verdad era más compleja de lo que Morrison insinuó. Los humanos valoraban las vidas individuales quizás más que cualquier otra especie. Pero también comprendían que a veces había que aceptar pérdidas terribles para evitar atrocidades aún peores. Sala de conferencias Rodríguez Turner Sullivan. El personal superior se reunió alrededor de la pantalla táctica que mostraba el diseño de la fortaleza. Rodríguez había estado estudiando los estudios geológicos de la Luna mientras Turner revisaba la ubicación de los prisioneros a partir de los datos de inteligencia recuperados. La fortaleza tiene 3 niveles, explicó Rodríguez. Comando y control en la parte superior, contención de prisioneros en el medio, soporte vital y energía en la inferior. Diseño defensivo estándar. Turner señaló varias ubicaciones en el mapa. Los prisioneros están retenidos en el nivel central, pero están distribuidos en 40 cámaras diferentes. Cualquier asalto directo activaría defensas automatizadas que podrían matarlos a todos. Sullivan frunció el ceño. Señor, quizás deberíamos considerar negociar. La flota del Consejo Galáctico llegará en 18 horas. Podríamos esperar refuerzos. Morrison negó con la cabeza. Kate, en 18 horas, Vestul habrá sacado a esos prisioneros del mundo. Los perdemos ahora. Los perdemos para siempre. Rodríguez estudió las características de la superficie de la Luna. Capitán, tengo una idea, pero no le va a gustar. Estoy escuchando. La Luna tiene extensos túneles mineros de cuando los sapirianos extraían metales raros. Algunos de esos túneles pasan directamente por debajo de la fortaleza. Si pudiéramos meter un equipo dentro a través de la red minera. Turner miró los planos del túnel que Rodríguez había sacado. Esos pasajes apenas son lo suficientemente anchos para los humanos. Los Corach son demasiado grandes para seguirnos, incluso si detectan la brecha. Morrison estudió el plan. Era peligroso, posiblemente suicida. Los túneles eran inestables, estaban llenos de gases tóxicos y eran propensos a derrumbarse. Pero podría funcionar. ¿Cuánto tiempo tardaríamos en llegar a la fortaleza a través de los túneles? 6 horas arrastrándose por espacios que desafiarían a un contorsionista humano, respondió Rodríguez.
Los Korach jamás esperarían que nadie lo intentara. Sullivan pareció horrorizado. Señor, no puede hablar en serio. Esos túneles podrían derrumbarse en cualquier momento. Las lecturas atmosféricas mostraban concentraciones letales de gases. Morrison ya estaba tomando una decisión. Rodríguez, ¿cuántas cargas necesitarías para desactivar el soporte vital de la fortaleza sin matar a los prisioneros? Dame 12 horas y acceso a la red eléctrica. Puedo dejar ese lugar tan indefenso como un recién nacido. Turner revisó sus suministros médicos. Puedo mantener a la gente con vida en esas condiciones, pero no por mucho tiempo. Tendríamos que trabajar rápido una vez que estemos dentro. Morrison miró alrededor de la mesa a su personal superior. Eran personas que lo habían seguido en situaciones imposibles antes. Confiaban en su juicio incluso cuando parecía una locura. Este es el plan. Rodríguez lidera un equipo de demolición a través de los túneles mineros para desactivar los sistemas de la fortaleza. Turner lo sigue con un equipo médico para tratar a los prisioneros heridos. Llevo un escuadrón de marines a través del asalto principal para desviar la atención de la operación real. Sullivan lo miró fijamente. Señor, eso no es un plan. Es una misión suicida con medidas adicionales. Los ojos grises de Morrison se endurecieron. Kate, 50.000 personas inocentes cuentan con nosotros. No los dejaré morir porque la misión sea peligrosa. 3 horas después, Rodríguez se arrastró por un túnel minero que había estado abandonado durante décadas. Detrás de ella, 12 marines la seguían en fila india. El paso era tan estrecho que tuvieron que quitarse la armadura y llevar las armas a mano. El aire del túnel estaba cargado de gases tóxicos que matarían a la mayoría de las especies alienígenas en minutos. Pero los pulmones humanos, evolucionados para lidiar con las contaminadas ciudades industriales de la Tierra, podían filtrar suficientes toxinas para sobrevivir. No era cómodo, pero era posible. ¿Cuánto falta?, susurró la cabo Danny Wright, una joven marine de Texas especializada en combate cuerpo a cuerpo. 2 horas más, respondió Rodríguez, consultando su dispositivo de navegación. Intenta no pensar en las toneladas de roca que hay sobre nuestras cabezas. Morrison se preparó para el asalto frontal que serviría de distracción. La US Vengeance se acercaba. La fortaleza, armada con todas sus armas, emitía una señal de rendición, demandas que todos sabían que serían rechazadas. Nave humana, no se te volverá a advertir. Vestul transmitió, acércate más y ejecutaré a los prisioneros. La respuesta de Morrison fue lanzar una descarga de misiles contra las defensas exteriores de la fortaleza. Las armas no podían penetrar la estructura principal, pero hacían muchísimo ruido y luz. Todos los Korach de la fortaleza estarían concentrados en la amenaza externa. Dentro de los túneles mineros, Rodríguez sintió las vibraciones de los impactos de los misiles. Esa es nuestra señal. Muévanse más rápido. El equipo de demolición se arrastró por pasajes cada vez más inestables mientras la fortaleza se sacudía sobre ellos. 2 veces. Secciones del túnel se derrumbaron tras ellos, cortando su ruta de retirada. Pero Rodríguez siguió avanzando con la determinación de quien no tenía nada que perder. El equipo médico de Turner lo seguía 1 hora más tarde, llevando suministros para atender a los prisioneros heridos. Los túneles eran tan estrechos que tuvieron que empujar el equipo médico por delante como si fuera un tren de suministros. Esto es una locura, murmuró la soldado Lisa Chan, una médica de California. La gente normal no hace estas cosas. Menos mal que no somos gente normal, respondió Turner. Somos humanos. La locura es lo que mejor hacemos. Después de 6 horas de arrastrarse por el infierno, Rodríguez finalmente llegó al pozo de acceso que conducía a la fortaleza. Por encima de ella, oía las voces de Korach discutiendo sobre el ataque humano. No tenían ni idea de que su verdadero problema ya se encontraba dentro de sus inexpugnables defensas. Rodríguez colocó su primera carga en el acoplamiento de energía principal con la atención de un cirujano.
Un error la electrocutaría y alertaría a toda la fortaleza de la infiltración, pero sus manos se mantenían firmes mientras trabajaba. 30 minutos después, las luces de la fortaleza se apagaron. En el centro de mando, Bestul observaba sus pantallas confundido. ¿Qué pasó con nuestra energía? Desconocido, señor. Todos los sistemas funcionan con normalidad, pero no tenemos energía en la red principal. Bestul sintió un miedo gélido en el estómago. Se suponía que los humanos eran una especie primitiva que luchaba con fuerza bruta y tecnología inferior. No se suponía que fueran capaces de operaciones de infiltración sofisticadas. Activar la alarma, iniciar barridos internos, averiguar cómo entraron. Pero las alarmas no podían sonar sin energía, y los sensores internos no podían barrer sin electricidad. Rodríguez había convertido la poderosa fortaleza en nada más que una elaborada cueva. En la oscuridad, el equipo médico de Turner comenzó la parte más peligrosa de su misión. Tuvieron que encontrar y tratar a 50,000 prisioneros mientras evitaban a los guardias de Corfac que ahora buscaban desesperadamente a intrusos. El ataque externo de Morrison siguió distrayendo, pero todos sabían que el tiempo se acababa. Pronto, los Korak se darían cuenta de que la verdadera amenaza ya estaba dentro de sus muros. La fase final de la operación estaba a punto de comenzar. La fortaleza se había convertido en una tumba de oscuridad y miedo. En los pasillos negros, los guardias de Corfac tropezaban a ciegas mientras los equipos humanos se movían con la confianza de los depredadores en su elemento. Rodríguez había hecho demasiado bien su trabajo. La red eléctrica estaba completamente muerta, convirtiendo la tecnología avanzada en metal inútil. El sargento Turner encontró el primer grupo de prisioneros apiranos en una cámara de detención en lo profundo de la fortaleza. Los gentiles seres acuáticos estaban acurrucados aterrorizados, débiles por días de cautiverio y abuso. Muchos resultaron heridos, algunos de gravedad. «Estamos aquí para ayudar», susurró Turner en las sencillas frases que había aprendido en su idioma. «Te llevaremos a casa». El Elder Timan, el líder seheriano que habían rescatado del planeta, había insistido en unirse a la misión de rescate a pesar de sus heridas. Su presencia ayudó a calmar a los demás prisioneros que reconocieron su voz en la oscuridad. «Los humanos vinieron por nosotros», dijo Timan a su gente, tal como lo prometieron. Turner trabajó rápidamente para estabilizar a los heridos mientras su equipo médico preparaba rutas de evacuación. La medicina militar humana era brutal pero efectiva, diseñada para mantener a los soldados luchando en las peores condiciones. Las técnicas que salvaron vidas en los campos de batalla de la Tierra ahora sirven para rescatar a civiles extraterrestres. ¿Cuántas cámaras más?, preguntó la soldado Lisa Chen mientras trataba a un joven Zapiran con múltiples fracturas. 39, respondió Turner sombríamente. Y tenemos tal vez 2 horas antes de que restauren 3 niveles más arriba. Rodríguez continuó su destrucción sistemática de la infraestructura de la fortaleza. Se movía a través de pozos de mantenimiento y corredores de servicio como un fantasma colocando cargas en sistemas críticos, soporte vital, comunicaciones, gravedad artificial. Todo lo que hacía que la fortaleza fuera funcional lentamente murió bajo su toque experto. Los guardias de Corfac habían comenzado a entrar en pánico. «Esto es imposible». Centro. La iluminación de emergencia proyecta sombras espeluznantes. En las paredes mientras intentaba coordinar una defensa contra un enemigo que no podía ver. ¿Cómo se infiltraron en nuestras defensas los primitivos de un mundo atrasado? Su ayudante, un Korak más joven llamado Sektar, consultó una pantalla táctica dañada. «Señor, nuestros archivos de inteligencia sobre humanos pueden haber estado incompletos». La designación del mundo de la muerte en su perfil de especie mencionaba una adaptabilidad inusual. Bestul se rió amargamente. ¿Adaptabilidad? Nos están destruyendo desde dentro como una especie de plaga. Fuera de la fortaleza, el capitán Morrison observó cómo la red eléctrica externa parpadeaba y se apagaba. Rodríguez había superado sus expectativas una vez más.
Ahora venía la parte más peligrosa del plan. Sullivan, prepárate para embestir a gran velocidad, ordenó Morrison. El teniente comandante Sullivan lo miró fijamente en estado de shock. Señor, eso destruirá el barco. La nave es solo metal y circuitos. Kate. Nuestros amigos están ahí. El plan de Morrison era simple y absolutamente humano en su franqueza. Mientras Rodríguez inutilizaba las defensas de la fortaleza y Turner evacuaba a los prisioneros, Morrison estrellaría el US Vengeance directamente contra el hangar principal. El impacto sería romper el casco de la fortaleza y crear caos, pero también colocaría a los marines humanos directamente dentro del territorio enemigo. Todos los tripulantes se preparan para el impacto, anunció Morrison a través del sistema de comunicación del barco. Están vigentes los protocolos de barcos abandonados. Marines, prepárense para el combate terrestre. La tripulación del Vengeance sabía que este momento podría llegar. Se habían preparado para ello durante el largo viaje desde la Tierra. Mientras el barco aceleraba hacia la fortaleza, cada miembro de la tripulación tomó equipo de emergencia y se preparó para continuar luchando a pie. El impacto fue tremendo. Los destructores reforzaron. Hull atravesó el hangar de la fortaleza como una bala atraviesa el papel. La atmósfera se precipitó hacia el espacio mientras marinos humanos salían de los escombros para establecer una cabeza de playa. Morrison dirigió personalmente el asalto, portando un rifle antiguo que utilizaba propulsores químicos en lugar de rayos de energía. El arma era primitiva según los estándares galácticos, pero funcionó perfectamente en el caos electromagnético que siguió al impacto de la nave. Rodríguez, informe de situación, llamó por radio táctica. La red eléctrica está completamente muerta, señor. El soporte vital está fallando en toda la fortaleza. Pero la evacuación de prisioneros se ha adelantado a lo previsto. Morrison sonrió sombríamente mientras avanzaba por los pasillos oscuros. A su alrededor, sus marines se movían con letal eficiencia, despejando habitaciones y asegurando rutas de escape. Los Corfac eran superiores en número, pero luchaban en condiciones que favorecían las tácticas humanas. En los niveles más profundos de la fortaleza, Turner había encontrado los peores horrores. Los globobs donde los científicos de Corfac llevaron a cabo sus experimentos estaban llenos de víctimas saharianas en varias etapas de pruebas de drogas. Muchos no pudieron recibir ayuda médica, pero Turner y su equipo salvaron a quienes pudieron. Llévalos al punto de evacuación, ordenó Turner mientras trabajaba para estabilizar a una joven sapiriana que había sido utilizada como sujeto de prueba. La prioridad es para los niños. El soldado Chen miró las lecturas de su escáner médico. Turner, este no lo logrará. El daño neuronal es demasiado extenso. Turner la miró a los ojos bajo la tenue iluminación de emergencia. Luego la ponemos cómoda y pasamos a la siguiente. Ese es el trabajo. Fue un cálculo duro, pero necesario. En la medicina de desastres, salvabas a quienes podías y no perdías el tiempo en casos desesperados. El más grande bueno para la mayoría, incluso cuando eso significara aceptar pérdidas terribles. 6 horas después de que comenzara la operación, la fortaleza fue efectivamente destruida como instalación militar. La red eléctrica estaba muerta, el soporte vital fallaba y los marines humanos controlaban la mayoría de las secciones críticas. Pero la verdadera victoria estuvo en los números. Conteo final, informó Turner a Morrison. 47.000 sapirianos rescatados con vida. 3.000 víctimas de los experimentos y la tortura. Pérdidas humanas totales. 8 heridos y un muerto en el impacto del barco. Morrison miró la pantalla táctica que mostraba las naves de evacuación partiendo hacia el espacio terrestre. Los saperianos rescatados necesitarían meses de tratamiento médico, pero vivirían. Más importante aún, regresarían con sus familias. El comandante Bexersda fue capturado vivo en su centro de mando junto con la mayor parte de su personal superior. Se enfrentarían a un juicio por crímenes de guerra, aunque Morrison sospechaba que la justicia sería rápida y definitiva.
¿Qué pasa con las otras colonias?, preguntó Sullivan. De aquellos de los que mencionaron que tenían coordenadas. Morrison activó su sistema de comunicación. Este es el capitán Morrison para todos los buques Korak. En el sistema, tienes una oportunidad de rendirte y proporcionar información sobre las redadas planificadas. Cualquiera que se niegue será perseguido y destruido. La respuesta fue inmediata. 3 barcos Korak transmitieron códigos de rendición en cuestión de minutos. Sus comandantes habían sido testigos de la destrucción de lo que creían que era una fortaleza inexpugnable por un solo barco humano. No querían formar parte de una resistencia continua. Cuando la flota del Consejo Galáctico finalmente llegó 2 días después, encontraron el sistema Taeti seguro y la amenaza Korak neutralizada. El almirante Kta, un ser insectoide que comandaba la fuerza de socorro, se encontraba en lo que quedaba del centro de mando de la fortaleza y trató de comprender qué había sucedido. ¿Cómo lograste esto con un solo barco?, preguntó el almirante a Morrison. Morrison miró los restos a su alrededor. Su equipo estaba ocupado ayudando con la evacuación de prisioneros y la recopilación de pruebas. Rodríguez estaba documentando los bombardeos para los juicios por crímenes de guerra. Turner todavía estaba tratando a zapiranos heridos en un hospital improvisado. El almirante Korak cometió un error. Pensaban que éramos simplemente otra especie civilizada que seguiría reglas y negociaría de buena fe. Olvidaron que los humanos provienen de un mundo de muerte. Los ojos compuestos del almirante Cousteau se centraron en Morrison con algo que podría haber sido miedo. ¿Y eso qué significa, capitán? Morrison sonrió. Pero no fue una expresión agradable. Significa que cuando alguien lastima a nuestros amigos, no enviamos diplomáticos. No presentamos protesta ante el Consejo Galáctico. No seguimos las reglas de la guerra que protegen a las personas que torturan a niños. Hizo un gesto hacia los barcos de evacuación que llevaban a casa a los sepirianos rescatados. Traemos el mundo de la muerte con nosotros, almirante, y nos aseguramos de que cualquiera que amenace lo que protegemos aprenda a arrepentirse. El rescate de Taeti Prime se convirtió en un punto de inflexión en la política galáctica. Rápidamente se corrió la voz a través de las redes criminales de que los humanos no eran la especie primitiva que parecían ser. Las incursiones de esclavos contra aliados humanos cesaron por completo en un mes. Los zapirianos, agradecidos por su rescate, se convirtieron en los más firmes defensores de la humanidad en el Consejo Galáctico. El testimonio del Elder Timán sobre el coraje y el sacrificio humanos ayudó a establecer a la Tierra como una potencia importante en los asuntos galácticos. Pero el cambio más importante se produjo en la forma en que otras especies veían a la humanidad. Ya no se los consideraba recién llegados de un mundo atrasado. Fueron reconocidos exactamente como lo que siempre habían sido, los hijos de un mundo de muerte que llevaban las duras lecciones de su planeta donde quiera que fueran. El capitán Morrison regresó a la Tierra como un héroe, pero no le complació la fama. En sus habitaciones a bordo de la nave de reemplazo, US Retribution, estudió mapas estelares que mostraban colonias saperianas en toda la galaxia. Su nueva misión era sencilla: asegurarnos de que lo que pasó en Taeti Prime nunca vuelva a suceder. La galaxia había aprendido una lección importante. Los humanos no vinieron simplemente de un mundo de muerte. Estaban dispuestos a crear uno siempre que fuera necesario para proteger a sus amigos. Y para los sapirianos y otras especies pacíficas que se habían ganado la protección humana, eso era exactamente lo que necesitaban.